Bueno, ahora sí que sí. Entonces, lo que vamos a ver hoy día un poco es, eh, ya vimos un poco por qué la evolución puede generar bichos como súper eficientes. Y ahora vamos a ver, ya que vamos en biomecánica, cómo funciona esta maquinaria de este robot orgánico, ¿no es cierto? Más o menos cómo funciona la musculatura, el bicho que se mueve, ¿ya? ¿Ustedes no escuchan eso? No, profe. No. Ya. Sí, algo muy despacito. No, eso puede ser la película, pero el mío se escucha ta, 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 ta. Ok. Primero que nada, el músculo esquelético, el músculo, eh, push o pull, pulea o pushea, empuja o tira. No es trivial. Uno se encuentra una puerta y dice pull, push, y uno más o menos se confunde, depende como uno y piensa dos veces y nunca la chuta y se pega el portazo, como yo. Pero el músculo solamente hace una de estas dos cosas. Ustedes saben si el músculo pushea o pulea, tira o empuja. Trae. Pulea. Creo que pool. Pulea, ¿no es cierto? No empuja, muy bien. Claro. ¿Cuántos somos ya? Tenemos un número quórum más o menos, sí, cada vez menos. Estoy guateando, parece. Sí, es interesante porque cuando uno ve estas maquinarias, ponte tú, de retroexcavadoras, las retroexcavadoras tienen estas como válvulas hidráulicas y esa válvula tanto empuja como que tira. Pero el músculo no hace esas dos cosas y como bien dijeron por ahí, el músculo en realidad tira, no empuja. Y la gente que está un poco confundida al respecto, espero que se desconfunda durante la clase. Antes que nada, típica diapositiva que da para un semestre completo, es de donde nosotros más o menos sacamos la energía para poder hacer volar, correr, saltar, trepar, todo lo que hacemos, o incluso levantar celulares, o incluso clavar en las casas para hacer remodelaciones y hacer casas más grandes y hacer cosas que no son espontáneas. ¿De dónde aparece esa energía que nosotros podemos utilizarla a nuestro favor? Y lo interesante es que viene del azúcar y el oxígeno, pero aquí hay un detalle, porque si nosotros vemos a la izquierda, si nosotros agarramos azúcar, por ejemplo, un tipo de azúcar que puede ser harina, ¿ya? Un tipo de polímero de azúcar, lo mismo, algo orgánico, azúcar, y yo la harina la tiro al aire y le prendo fuego, ustedes me van a creer que explota. De hecho, me han contado por ahí que antiguamente donde guardaban la harina, en estos lugares donde mucha harina, era súper peligroso que prendieran fuego porque explotaba. Y efectivamente, si yo tiro harina, si ustedes agarran una dos tazas de harina y le prenden fuego, probablemente no pase nada, porque falta oxígeno. Pero si tiran harina y le prenden fuego, prende. Y ese azúcar, que la harina, con el oxígeno, como sale aquí, y la energía de activación, ¿cuál es? Mi encendedor. Prendo fuego, y se transforma todo eso en CO2 y agua, y se libera una gran cantidad de energía en forma de una explosión. Perfecto, y a eso se le llama combustión. Ok, ahora, la combustión es un tipo perfecto, se quema el azúcar y todo lo que queramos, de la forma que pensaba, ¿se acuerdan? Kelvin, que pasaba en el sol, y que sí sucede, digamos, en la leña, pero nosotros no vamos al gimnasio o hacemos cosas y no quemamos el azúcar. Entonces está mal dicho, vamos a quemar calorías o vamos a quemar, porque en realidad nosotros no la quemamos, nosotros lo que hacemos es oxidarla, que es un proceso relativamente similar desde tener azúcar y oxígeno a llevar a CO2 y agua, pero a diferencia de ponerle una gran energía de activación como un encendedor y explote, vamos a generando pequeñas energías de activaciones, que en realidad es una enzima, no nos vamos a meter a eso, las enzimas agarran a una molécula, la estabilizan en un intermediario y hacen que una reacción se produzca y vamos generando mucho poder reductor, da lo mismo, y ese poder reductor en algún momento lo que podemos transformar en una molécula que se llama ATP, que no tiene nada que ver con el tenis, que es la adenosintrifosfato, que es una molécula que es súper, fíjense, bueno, primero que nada es muy interesante que el ATP, que en realidad es las lucas celulares, que son como una especie de dólar,
donde se pueden hacer muchas cosas que no se pueden hacer antes, pero con esta molécula sí. Que uno dice, pero ¿por qué es tan top esta molécula? Bueno, esta molécula, mi analogía de esta molécula es que en realidad es una trampa de ratón que le hicimos y quedó ahí. Hay mucha energía potencial. En el caso de la trampa de ratón hay mucha energía potencial elástica y que lo habrá hecho a través de puras oxidaciones, a poquito, y vamos, y quedó ahí. Y uno lo hace así, y uno la puede poner en cualquier lado y podía hacer trabajo con una trampa de ratón puesta, ¿no es cierto? Perfectamente podía llegar y ponerle entonces cualquier cosa, un artefacto arriba y ¡pam! Salta. Y estas cosas en general no saltan, porque las cosas se caen. Y si ahora pongo una trampa de ratón, ¡pum! Puedo hacer un milagro. En realidad no es un milagro porque simplemente le sacamos la energía desde el azúcar. Fíjense el ATP. El ATP, ya tenemos una cosa interesante, que este dólar, además, es un nucleótido, es un pedazo de escalón de ADN, que en realidad es ARN, da lo mismo. Así de primitivo es, así como las cosas muy primitivas en la naturaleza, no cambian mucho, y de hecho, este ATP, para que ustedes sepan, es efectivamente un trozo de ADN, vamos a ponerlo así, por ejemplo, en realidad es ARN, porque hay un OH en vez de un H, da lo mismo. Pero lo que me llama la atención es que, fíjense, está lleno de oxígenos y fósforos acá. Si ustedes van a la tabla periódica, el oxígeno es extremadamente electronegativo, le encantan los electrones y el fósforo también. Entonces, está extremadamente incómodo esta parte de aquí, los tres fosfatos unidos. ¿Ah? Los fosfatos. Y eso es lo que hace que sea muy inestable y que podamos utilizar en la hidrólisis, la rotura de esa, para poder a empalmar otro tipo de reacciones y hacer reacciones que son como poco espontáneas. Entonces, mensaje a la diapositiva, nosotros no quemamos el azúcar en nuestro organismo, sino que lo oxidamos. Pum, pum, pum. Y una cosa así como bien que me encanta, que va a salir en mi libro, que va a salir próximamente en algún futuro de 20 años más, cuando hablaba que de la misma manera, cuando nosotros hacemos una fogata en la playa y estamos cantando Silvio Rodríguez o no sé, o Charly García en la guitarra, lo que está quemándose en realidad en el fuego, en realidad lo que se está liberando de esa energía, esa energía en realidad es el sol. El sol que alguna vez se metió y las plantas que estoy mirando yo están haciendo fotosíntesis y agarran, porque ya hace el sol, entonces fíjense en el lado izquierdo, agarran el CO2 y el agua y gracias al sol y lo transforman en azúcar y oxígeno y lo levantan de energía. ¿Ah? Entonces, cuando uno agarra esa madera, que en realidad es la fijación de CO2 y agua, y la ponemos a quemar, en realidad estamos liberando al sol. Precioso. Ni siquiera tiene ritmo. Por último, martilla un ritmo. Entonces, estamos ya claramente nosotros, entonces no quemamos el azúcar, lo oxidamos, es básicamente lo mismo, productos reactivos, productos, pero lo hacemos de a poquito, en una cuestión que se llama glicólisis, ciclo de Krebs, cadena transportadora de electrones, y llegamos y tenemos mucho ATP. Y con esos ATP podemos hacer lo que nosotros queramos hacer. ¿Ah? Esa es la gracia. Ya, pero una de las cosas que podemos querer hacer es levantar pesas. Levantar, martillar. Queremos martillar, pero para martillar tenemos que controlar el golpe y controlarlo, por lo tanto, el que lo controla en general esto se lo hago yo como para los eléctricos, súper ingenierilmente eléctrico. Entonces nosotros como que tenemos un interruptor, decimos quiero pegarle al martillo, va un cable y el actuador, el músculo, hace un charchazo. Básicamente es eso, si sacamos dónde está la energía aquí, porque efectivamente no hay una FEM, no hay un potencial de voltaje, pero más o menos entiendo, ¿cierto? Y no siempre está en el cerebro, porque si yo llego y agarro la rodilla y me pego en la rodilla y genero un reflejo, no alcanza a llegar al cerebro, llega a la espina dorsal y se devuelve, así que no necesariamente el cerebro. Hay cosas que son muy básicas en el cuerpo que no necesitan dejar el cerebro para otras cosas. ¿Ah? Dejemos al cerebro para jugar ajedrez, no para golpear no para tener reflejos. Así que eso se va directamente a la espina y se devuelve y no tiene que molestar al cerebro que tiene que estar jugando ajedrez o viendo una película. No series, películas. Bueno, este cable, conversemos del cable. Este cable que ustedes pueden ver ahí, el cable que va en general directamente a la al músculo, se llama una neurona, pero tiene apellido, se llama motoneurona, ¿ah? Porque va a hacer un tema motor. Y esta motoneurona, que no necesariamente tiene que ser una, pueden ser varias,
para los que no conocían, tiene más o menos esta forma, aunque en realidad las neuronas cada vez nos damos cuenta que son más raras, pero hagamos una neurona súper sencilla. Tenemos el núcleo, donde está el soma, este es el cuerpo, y estas son las dendritas. Aunque vemos al final, otros dendritas se parecen, no son dendritas, tienen otras funciones, así que cuando uno ve una neurona, acuérdense que las dendritas están aquí en la parte del cuerpo, donde está el núcleo, los organelos y todo. Y de ahí aparece el axón, que es un cable, y llega a las terminaciones del axón, que van a pasar otras cosas y se van a juntar con otras dendritas, y etcétera, y etcétera. Y algunas entre ellas, otros hacen un círculo, hacen ciclos, entonces eso es lo que hace que el cerebro sea tan complejo y que de puras neuronas, que uno las suma, en realidad se generan estas propiedades emergentes que es la conciencia. Hoy ando dormido, pero súper poeta. Ya, pues, ¿cómo se conduce eso? ¿Se conduce electricidad, acaso? Como cuando yo tengo un potencial de electrones en un lado y en el otro le pongo un conector de cobre y los electrones pasan de un lado para otro. No, no, no. Lo que sucede es que la neurona genera un potencial y hace un potencial de acción como una especie de ola. ¿Cómo se hace eso? Para eso necesitamos tener una bomba que se llama bomba sodio-potasio. Bomba sodio-potasio, y la bomba sodio-potasio lo que hace, como sale aquí, es todo el rato, bueno, para hacer esto se requiere energía. Y para gastar energía, ¿cuáles son el dólar de la energía de la célula? El ATP. ¿Y qué es lo que hace? Sale el sodio, mete el potasio para adentro, de manera que el sodio queda extremadamente... Había un comercial antes que se llamaba "le saco la sal". Esa es la forma en que yo me acuerdo siempre que el sodio sale, porque si ustedes saben, el sodio, la sal es cloruro de sodio. Entonces, sodio, sal, le saco la sal. Hay un comercial que se llama "le saco la sal". ¿Mm? La bomba sodio-potasio hace eso, le saca la sal, aunque solo el sodio, es un tema para acordarse solamente mnemotécnico. Entonces sale el sodio, entra el potasio y va dejando un desequilibrio absoluto que no es natural. O sea, yo agarro, le pongo un hoyo y los sodios entran, salen los potasios, porque trata de mantener un equilibrio, ¿no es cierto? Pero en estado natural de una neurona, salen los sodios, meten los potasios, en general que no les mientan porque dicen que con eso es la razón de por qué uno cuando ve cuál es el potencial de acción de adentro de una membrana de una neurona, fíjense, aquí está el tubo, es una manguera, por adentro de la manguera, por todo el lado adentro de la manguera, es negativo, tiene alrededor de 60 milivoltios. Pero no es porque salieron los sodios y entran los potasios, porque de hecho los dos tienen símbolo positivo, o sea, los dos tienen liberado el electrón, así que tiene una carga positiva. La razón de que sea negativo adentro tiene que ir con las proteínas. Oigan, todas las personas que odiaban biología en el colegio y están ahora, no pueden creerlo, tranquilo, aprovechen, capaz que van a quererlo un poquito más, no va a salir en la prueba casi nada de lo que muy bien estoy diciendo yo, simplemente para que ustedes entiendan, aprovechenlo, pueden preguntar también, aunque yo creo que todos los que tomaron el curso, algo les puede gustar un poquitito la biología y espero que ahora les esté gustando más, entonces no se preocupen tanto, y si no, pueden salir de la clase. Pero estoy tratando de hacer lo más básico posible para que logremos entender algo de cómo nos movemos cuando nos movemos. Entonces, para pasar un potencial desde el soma, desde la dendrita, hasta el terminal de la acción, ¿qué pasa? Está este signo negativo adentro, que es porque la proteína que estaba diciendo, las proteínas tienen una parte, las proteínas tienen una parte que son negativas y esas partes por lo general están adentro de la membrana. Y por lo tanto, eso hace que en general tenga un potencial negativo. Estamos bien, tenemos una manguera, no tengo manguera, tenemos una manguera, adentro de la manguera está negativo, y está ahí y uno está durmiendo, para decirlo de una manera, uno está quieto. Yo llego y desestabilizo un poquito el potencial de adentro de menos 60, que está en general más o menos es eso, y lo llevo a menos, lo subo un poquitito a menos 58 y defiende la posición. Tiene un feedback negativo. Cuesta. La energía de activación no es suficiente. Entonces yo lo depolarizo, porque está polarizado. Lo depolarizo un poco y vuelve a caer abajo. Bien, eso es normal. Se lo depolarizo y la bomba sodio potasio, no, pum, vuelve a tirar los sodios para afuera y los potasiómetros, no me venga. Pero si yo llego a subirlo lo suficiente, porque tú a menos 45 depende de la neurona, ¡pum! Los canales de sodio que vamos a ver dicen, esto sí ya es un potencial, una energía de activación, y se abren. Y al abrirse, entran los sodios, después de entrar muchos sodios, salen los potasios, todo lo que se llama el equilibrio, digamos, y de hecho pasan para el otro lado, y lo que uno ve entonces es lo que pasa acá.
que de menos 60 sube en un lugar determinado de la cuerda, del axón, de la manguera, y sube, pasa 50, y después la bomba sodio de potasio, vuelve, y vuelve a llegar a los menos 60. Pero lo interesante es que esa depolarización va de un lado, se va como una ola, para un lado. Y va por todo ese lado depolarizándose hasta llegar al terminal del axón, donde va a pasar otra cosa. Antes de saber qué pasa en la punta del axón, en la terminal del axón, vamos a contar una cosa que va a salir en la prueba, porque me encanta explicar por qué el impulso nervioso y el potencial de acción va de un lado y no se devuelve, porque fíjense una cosa. A ver, ¿por dónde empezamos? Acá. Acá tenemos, donde está aquí, abierto. Este es el canal de sodio, ¿ok? Y que es sensible al voltaje. Por eso cuando lo depolarizo, no tanto, si se depolariza mucho, se abre. Entonces, perfecto, viene de acá. Está cerrado, está cerrado. Cuando yo abro a este de acá, se abre y depolariza el del lado. Y por lo tanto, en un futuro, ¡pum!, se va a abrir el del lado. Hasta ahí estamos bien. Y se va abriendo, entonces va abriendo el del lado, se va entrando el sodio, se va depolarizando los canales del lado, va entrando más sodio para el lado, 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 y va. Pero lo interesante es que alguien podría decir, ya, pero cuando va así, también podría eventualmente de atrás, que se cerró, volver a abrirse. Pero los ingenios de la naturaleza hacen que haya una forma que el axón impide que una propagación termine yendo para todos lados y al final para y que solamente tenga una sola dirección. Y es que cuando va por este lado y se abre y abre al del lado que estaba cerrado, que está bien y se abre, pero cuando trata de abrir al de atrás que se vuelve a cerrar, mentira, porque el de atrás ya no está cerrado, está inactivo. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la razón de propagación que tiene una sola dirección? Es porque el canal de sodio tiene 3 estados. Y eso se lo dicen a cualquier fisiólogo y va a decir, pero ¿qué profesor han tenido ustedes en la vida tan bueno en la vida? ¿Ah? Y ustedes van a decir Bruno Grossi, y van a decir, con razón. Entonces, la razón de que va de un lado hacia el otro y no se devuelve es porque el canal de sodio tiene 3 estados. Cerrado, mientras no pasa nada, se abre y después de abierto se inactiva un rato hasta que vuelve a polarizarse y puede tener una nueva polarización. De hecho, yo mismo me hice una pregunta una vez, ¿qué pasaría? Si esto fuera verdad, porque esto me lo leí hace mucho tiempo, hace miles de años cuando estudiaba, y lo sigo contando ahora, yo me preguntaba si esto fuera verdad. Entonces, y no fuera otra razón, porque también podría haber otro mecanismo que el axón diría, no, una sola dirección, no para el otro, a lo mejor hay otra cuestión. Pero ¿qué pasaría si yo agarro una neurona, la pongo así en un lugar y le depolarizo en la mitad? Debería propagarse para los dos lados, si fuera solamente este mecanismo. Si fuese otro mecanismo, sería para un lado. Y no me acuerdo con qué profesora hablé, le pregunté y me dijo que efectivamente eso pasaba. ¿Le tengo por qué no creer? Le creo. Así que no creo que haya dicho hoy, sí, porque esa es la hipótesis. O sea, si solamente esta es la razón de que haya solamente una dirección, entonces si yo hago el experimento debería ir para los dos lados. Entonces tal vez él dijo muy rápidamente, sí, eso pasa. O realmente se leyó un paper o algo y sabe y le consta. No, la verdad no lo sé. Pero al menos eso me lo dijo, así que ¿qué va a estar yo desconfiando de él? Así que mi experimento mental aparentemente ya fue hecho y no puede rechazarse la hipótesis, así que esa es la razón de por qué tiene un solo sentido la propagación de un potencial de acción. Ahora, llegamos al final de la clase. No, llegamos al final de la terminación de un axón, que son parecidas a unas dendritas. Y llegamos al lugar donde va a pasar la sinapsis. Porque uno podría pensar que de un potencial de acción a otra neurona la depolariza directamente. Pero no. Y no voy a preguntarlos por qué, porque hay gente que hay muy bonito cuando dicen, pero ¿por qué? Es que en la ciencia no se explican los por qué, solo se explican los cómo. Es una clásica respuesta muy académica, cuando alguna vez les digan algo así. Entonces lo que sí sabemos es que va el potencial y llega al final
Y lo que pasa con esta teleserie es que cuando llega el potencial y se depolariza al final hay otros canales que se llaman de calcio. ¿Y qué hacen los canales de calcio? Se abren y dejan pasar solo al calcio. Y el calcio está muy concentrado afuera porque ya fue sacado por otra bomba. Así que cuando entra el calcio, hay unas vesículas que se llaman, que son unas pelotitas que están llenos de neurotransmisores, que hay de muchos sabores, muchos tipos, y cuando el calcio entra, las vesículas dicen, ah, cabro, llegó un potencial. Básicamente las vesículas nos dicen, oh, cabro, llegó un potencial de acción con el sodio. No, lo único que ven es el calcio. Dicen, ah, llegó el calcio. ¿Y por qué llegó el calcio? Porque se abrió, porque se depolarizó la membrana debido a los canales, porque entró el sodio. ¿Estamos de acuerdo? Una cosa lleva a la otra. Pero lo que voy es que las vesículas lo que sensan es la entrada de calcio. Y entran, entraron, ¿y qué es lo que hacen? Van para afuera y sacan, evacúan los neurotransmisores. Los neurotransmisores pueden ser de muchas formas. Deja de ir a buscar agua, que ya me sequé, que no tengo bebida hoy día. Profe, Mm. ¿qué dijo que pasaba con los canales de calcio cuando veían que entraba este calcio como resultado de esta... Con el de este resultado del proceso? potencial de acción, o sea, del Claro. potencial se depolariza, los canales de calcio dicen, oh, se depolarizó, ábrete, sésamo, se abre y como deja solo pasar al calcio, el calcio que está muy concentrado afuera, entra. Cuando entra el calcio, las vesículas reconocen que entró el calcio y salen al espacio intersináptico que está ahí. ¿Me explico? Profe, ¿Sí? ¿el impulso nervioso llega como esta corriente o como el sodio que había mencionado? No sé si... Es lo mismo. Cuando uno habla de corriente y los claro. potenciales, lo que está sucediendo, no hay electrones, no, olvídense, los electrones no es corriente eléctrica. Lo que sucede cuando uno ve menos 60 milivoltios, todo tiene que ver con el diferencial de potencial electroquímico, que se llama. Entonces, cuando uno ve pasar este potencial electroquímico, en realidad, lo único que estamos viendo son el diferencial de concentración de sodio y potasio, con respecto a tu pregunta, ¿ya? No hay corriente propiamente tal. Lo único que está pasando es que se están abriendo canales de sodio y potasio de alguna manera en que entran y salen los sodio y potasio y cambian el voltaje, que se puede medir en voltaje, pero que tiene que ver con las concentraciones de sodio, potasio y cargas de las proteínas, ¿ya? Lo importante es que hay que olvidarse de los electrones de un cable. Eso es lo importante. La analogía es buena, pero no hay electrones aquí, ¿ya? Ok, Ya. Sé que es complejo. gracias. Cada una de estas diapositivas que yo les cuento en general dan para todo, una clase, etcétera, ¿no es cierto? Pero yo trato de abarcar mucho. Bueno, y entonces salen los neurotransmisores, y hay algunos ya, y ahora vamos, y salen los neurotransmisores, y ¿qué es lo que hacen? Se pegan, entonces vamos a ir a esta otra figura. Entonces, fíjense, acérquense si pueden, yo me voy a acercar al menos. Entonces está el canal de calcio, regulado por voltaje también, que este voltaje que tiene que ver con el sodio y el potasio, y el potasio, y cuando llega, se depolariza, se abre, ¡pam! Entra el calcio, y al entrar el calcio, entonces la vesícula libera los neurotransmisores para afuera. Cuando la vesícula libera los transmisores para afuera, los neurotransmisores se pueden poner en otro canal de la otra neurona, y puede, en este ejemplo de acá, activar a la neurona. La activa y abre el canal de sodio directamente. Y al abrir el canal de sodio, ¿qué pasa? Entra el sodio y vuelve a pasar la misma historia. Entonces, si yo me activo, y esta es una neurona activadora, no sé, por ejemplo, acetilcolina, que es un tipo de neurotransmisor whatever, llega el potencial, sale la acetilcolina, que es en el sistema en particular de un sistema nervioso, y se pega en la otra neurona, abre, entra el sodio y vuelve a generar lo mismo y llega al otro lado, y eso pasa todo el rato. Entonces podríamos decir que es un potencial, o me quemo o algo, o mi cerebro lo manda, para ponerle un origen, ya se va por potencial de sodio, potasio, llega al final, entra el calcio, salen las vesículas
con los neurotransmisores, y en los neurotransmisores al otro lado abren el canal de sodio, entra el sodio, se depolariza, y así pueden hacer no infinitas, varias, muchas, cientos de neuronas. Por ejemplo, pero también puede haber un neurotransmisor que se pegue ahí y lo que haga es que se cierre y se inactive, ¿ah? Porque son diferentes, o puede activar o desactivar a la otra neurona. Una cosa interesante, hay algunas drogas activadoras como la cocaína, ponte tú, que lo que hace es que la cocaína está ahí al medio y lo que hace es que porque los neurotransmisores después de que activa acá, se vuelve para adentro, se recaptura en la anterior y esto vuelve a la exposición normal. Lo que hace es que se inhibe la recapturación o otras drogas, las de la serotonina, y las deja dando vuelta por acá, entonces deja activa todo el rato la neurona, y no necesitáis estar excitándola, sino que está excitada todo el rato. ¿Por qué? Porque los neurotransmisores están ahí todo el rato en el espacio intersináptico. De una forma natural, normal, sin droga, lo que hacen los neurotransmisores es que vuelven a la neurona anterior. ¿Cachai? Y aquí lo que pasa es que se inhibe la recapturación, que se llama, y se queda ahí dando vuelta. También pasa con el café y algunos otros elementos. Pero vamos más rápido porque en realidad así como relevante no es. Lo que sí es relevante es que eventualmente de neurona, hasta que al final la neurona llega al final al músculo. Y el músculo ya es cosa diferente, porque entonces llega, sí efectivamente salen las vesículas, que son acetilcolina en este caso, unos neurotransmisores, y los neurotransmisores ahora depolarizan el músculo. Efectivamente el músculo también se depolariza. Ustedes han visto estas cuestiones que uno se pone, el llame ya y todo, que uno a través de un voltaje, pum, 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 el músculo se activa. Tú puedes activarlo eléctricamente. Entonces más o menos lo que eso sucede, pero en este caso al salir, al depolarizarse el músculo, cada vez que hace un impulso, cuando te pones corriente, lo que hace es salir el calcio de un retículo sarcoplásmico que se llama, y sale el calcio, y ahora el calcio, en vez de sacar las vesículas, lo que hace es que dos proteínas, que no las lean, dos proteínas comienzan a interactuar y una camina sobre otra. ¿Cuáles son esas dos proteínas? ¿Cuáles son las dos proteínas que actúan en la contracción muscular? Ah, wow. Por el nombre creo que actina, ¿no? Perfecto, perfecto. Y no sé por qué, no sé cómo llegaste. ¿Y la otra cuál sería? Miocina, creo. Sí, pero ¿y eso es porque lo Claro. dijeron o porque lo sabían? Porque además que está ahí. Pero es la actina y O sea, lo leí y me acordé de algo, pero que vi hace tiempo, pero filo. Eso, porque cuando decís por el nombre, pero no entiendo por qué por el nombre, porque actina, ¿por qué? ¿Porque actúa? Nunca lo pensé. Claro, es como... Ya. No, pero no porque, o tal vez, pero nunca lo había pensado que actina, porque en realidad es la miocina la que se mueve. Entonces le achuntaste más bien. O te acordaste, Al supaste, revés. Yo lo pensaba al revés para Bueno, acordarme. Decía como actina, como me sonaba activo, y decía entonces la miocina. Como que lo usaba para Esa se recordarme llama la cuál era. mnemotecnia inversa, ¿no es cierto? Sí. El problema de la mnemotecnia inversa es que uno nunca se acuerda si es inversa o directa. ¿Ah? Ahí, bueno, podemos conversar sobre mnemotecnia en otra ocasión. Pero bueno, para que ustedes se acuerden, es la actina y la miocina. Y en este caso, la actina y la miocina empiezan a interactuar. Y les cuento que les bajé un video hoy día especialmente para ustedes son respecto a esto. Ya, sí, tienen suerte. Bueno, pero entonces la actina y la miocina, se abre el cable, llega al músculo, se depolariza, sale el calcio, y ahora en vez de vesícula lo que pasa es que la actina y la miocina empiezan a interactuar. ¿Qué es lo que es la actina y la miocina? Veamos, ¿qué es lo que es la actina? La actina, también se llama microfilamentos, filamentos de actina, son unos filamentos muy delgados que lo que están relacionados mucho con las formas de algunas células. Ponte tú, y está hecha, fíjense, esto es como una especie de una haba o de un poroto, y son varias subunidades. Y aquí alguien le sacó una micrografía electrónica y le puso colores. No es que tengan color en las actinas. Ustedes saben que las micrografías electrónicas no tienen color porque son puros electrones, así que uno no puede determinar longitudes de onda. Alguien le puso colores para determinar cuáles son las subunidades, y básicamente eso es una unidad, un filamento de actina. Son como rígidos, no se mueven entre ellos, pero pueden darle forma a una célula. Como por ejemplo darle una forma a una célula como esta. ¿Alguien reconoce qué tipo de célula es esta? ¿Son de los intestinos? Perfecto. ¿Por qué dicen eso?
porque en el intestino es necesario mucho como área para poder Absorber. absorber los nutrientes y Exactamente. De hecho, se dice que si uno plancha porque además que uno ve que efectivamente el intestino, el duodeno, la primera parte al menos es súper así, con mucha superficie, pero además tienen estos vellosidades, las células hechas conas. Entonces, si uno la plancha, uno parece que tiene como una especie de superficie de cancha de tenis de superficie, más o menos así. También pasa con los pulmones, porque somos animales muy grandes y tenemos que compensar ese tremendo aumento de tamaño de alguna manera y tenemos un aumento de superficie. Y tienes mucha razón, entonces las chasconas estas células se encuentran en el intestino. Y para darle esas microvellosidades que tienen, están alrededor llenas de actinas. Entonces, para dar un ejemplo, y tenemos otro aquí, que es una célula en general ameboide que se va como moviendo, y se puede mover en algún sustrato, y todo ese movimiento que tiene en la periferia es gracias a las actinas. ¿Ah? También está los filamentos intermedios que tienen otra cosa, y están los microtúbulos, solamente para que sepan que hay como 3 tipos de este citoesqueleto que se llama. Pero nosotros nos vamos a ir con la actina. Pero la actina, como ya vimos, no anda sola. La actina no anda sola. La actina anda con esta señorina. Y esta señorina, en realidad, entonces la actina, que aquí en adelante, que no leo porque tengo cosas, durante la contracción muscular la actina no actúa sola, no anda sola. Y de hecho ni siquiera anda sola, anda acompañada, entonces tenemos la miosina. Y la miosina podríamos pensar ahora que es como una especie de golf. ¿Qué es lo que es de golf? ¿Cómo se llama la cuestión de golf? ¿Qué de golf? No es un bate de golf, pues ¿cómo se llama? Palo. No, Un palo. palo. ¿Palo de golf? No, claramente ninguno de Sí. nosotros jugamos golf. ¿Se llama palo de golf? Cuando dice, pásame el palo 24, ¿eso? ¿Dicen palo? Sí, palo. ¿Palo? Sí, parece Palo. que sí. En inglés tiene otro nombre, pero se Ya, llama pero palo. nosotros le decimos palo cuando vemos una película está subtitulada y dice, pásame el palo. Sí, palo. Ya, bueno, es como un palo de golf, en el sentido que tiene una especie de alfa hélice y al final tiene una cabeza. Pero entonces esas dos se juntan, ¡pum!, y tiene esta miosina 2, que es la molécula miosina 2. Pero yo, si agarro varias de estas y las voy desfasando, voy a tener como una especie de racimo de uvas. Y ese es, y para un lado y para el otro. Y ese es el filamento de miosina 2. Pero para nosotros, y todos los conceptos de esta clase, esto de aquí abajo le vamos a llamar miosina, y se acabó. Aunque nosotros sabemos que la miosina que nosotros estamos hablando, en realidad es un racimo completo de puras miosinas que está en realidad, que son estos palos de golf. Entonces esa es la miosina. Ya, pues, ¿cómo actúa la miosina actina? Creo que ahora viene la nueva. No, todavía no. Ahora, después de esta. Cuando yo agarro la miosina, que son estas como cabezas, que pueden estar aquí acá, y la pongo arriba de una actina, y le pongo Lucas, porque si no, no se mueve. ¿Cuáles son las Lucas? El ATP. Si yo le pongo Lucas, le pago, podemos hacer que empiece a caminar, a moverse sobre la actina. La miosina va haciendo así, gastando ATP, gasta ATP, gasta ATP, gasta ATP, gasta ATP, gasta ATP, cada paso. Entonces yo puedo, ya siempre como que me da por decir, veamos como ingenierilmente la situación, como de diseñadores. Yo sé que nadie tuvo mente para diseñar estas cosas, ¿ah? O se llama teleología, como que las cosas van para un lado. Pero veamos que las cosas queremos hacer, nosotros estamos todo nuestro curso y nos damos cuenta que la miosina, le doy Lucas, le paso ATP y camina sobre la actina. Podemos hacer hartas cosas, po. Podemos agarrar una vesícula, como aquí, y le ponemos miosina y hacemos caminar a través de la actina y movemos de un lado a otro. Entonces, si tenemos el cuello de una jirafa y tenemos una neurona de 4 metros y tenemos que llevar de un lado elementos al otro lado, podemos meterla dentro de una vesícula, ponerle patas de miosina y ponerla a través de una actina que está de un lado al otro. Y la veo como una highway, como una carretera. También puedo poner diferentes... dejemos esta para el B para el final. Vamos a ver al otro. Puedo poner una miosina en la membrana interna, en la membrana celular, pero por el lado adentro, y la actina la hago caminar y puedo mover entonces un pedazo entonces tengo una célula redonda y empiezo a salir, la membrana se empieza a ir para arriba y lo empiezo a hacer chascona, ponte tú, gracias a poner miosinas y mover entonces, y lo puedo hacer mover. Pero y la otra, que es lo interesante, porque es como lo que vamos a ver ahora, es cómo las miosinas, yo puedo ponerlas en filamentos, ¿cierto? Como la vimos, y puedo poner diferentes actinas,
y las actinas se mueven entre ellas. Ah, y por ahí vamos. Ahora, y ahora viene la parte que ojalá me resulte, si alguien no se le imagina cómo una miosina puede moverse sobre una actina, o en este caso, y tal vez a veces incluso sobre algunos microtúbulos, a través gastando energía, vamos a ver la siguiente diapositiva. No sé si la habían visto alguna vez. Esta es una miosina, fíjense. ¿Habían visto? Y esto, ya para ponerle más color, dicen que esta vesícula está llena de serotonina. Entonces, el camino de la felicidad. Whatever, da lo mismo. Y entonces, y fíjense la música que les puse, que venía así. Ahí va. Esto a una velocidad extrema, como todo lo que sucede dentro de las células, gastando ATP. Y vamos moviendo. Entonces, efectivamente podemos tener una molécula que va caminando sobre otra, y con mucho estilo, más encima. Parece un monito del BCI. ¿Parece un bonito de qué? Del BCI. Espera que no te escucho, que estoy con la música. Ya. Bueno, ¿no? ¿Parece un bonito de qué? De esos del BCI, el larguito. Ah, uno de los tres. Uno de los tres. ¿De esos tres o no? Ya, Sí, porque 3, 4, no sé. BCI, 3, pues. ¿Y qué es lo que lleva? Da lo mismo. Insisto, en muchos lados los van a ver como que está llevando algún tipo de serotonina, algún neurotransmisor como que da placer, entonces es como va llevando la felicidad, pero puede llevar cualquier cosa, ¿ah? Puede llevar cosas que nos pueden ser desagradables. Básicamente es un transportador de vesículas, eso es. Pero eso fue, déjame, para atrás, ese fue el ejemplo del lado A, ¿no es cierto? Pero lo que vamos a ver en realidad es cuando tenemos muchas de estas juntas y, esta es la que viene después, sí. Y nos vamos a encontrar con las musculaturas. Estuvo buena la que les subió, ¿no? Estuvo buena. Lo que vamos a ver es la musculatura, y la musculatura viene de tres formas, en general, la clasificamos. Uno que se llama el músculo esquelético o músculo estriado, que es el que vamos a ver nosotros, por eso está en rojo, o sea, en círculo, porque es el que usamos para mover cosas, para volar, saltar, correr. Tenemos un músculo liso que se llama, que el músculo liso no es tan estriado porque no se ven estas, y vamos a ver por qué se ven esas estrías, no tiene tantas estrías, y se caracteriza porque en realidad es una musculatura que está asociada a un sistema parasimpático, a una musculatura involuntaria. ¿Cuál es una musculatura involuntaria? Corazón, más que nada. Diafragma. Menos el corazón, porque el corazón tiene un músculo independiente que es el músculo cardíaco que vamos a ver acá. Otro. Pulmones. Estómago. Yo puedo hacer apnea. Puede ser. Me refiero a que yo puedo controlar la respiración de los pulmones. El intestino, ese sí que sí. Ese sí que sí. Movimientos peristálticos, ¿no? Los movimientos peristálticos del intestino, exactamente. Esos, por definición así clásica, es un músculo liso, que tiene una musculatura espectacular. Cuando van a ver mi metaoruga, no sé si la han visto por ahí, que tiene que ver con un movimiento peristáltico, que hizo una oruga con metamateriales. ¿Alguien vio el podcast de la semana pasada? ¿Nadie vio el podcast de la semana pasada? Yo lo tengo en espera. ¿Qué significa También eso? estaba esperando que ¿Qué lo significa eso? que yo ¿Tenéis que estaba terminar de ahora ver esperando GOT? Espérate, en espera quiere decir que tenéis que terminar de ver GOT para empezar a ver el podcast. No, que tengo que escuchar los capítulos anteriores. Ah, no, olvídate de los anteriores, ándate con eso, es directo. Además que si no habéis visto los anteriores, da lo mismo. ¿Ah? O sea, si tenían en espera el último y no habéis visto ni el primero, filo, vayan directamente al de la semana pasada, es entretenido, con Gabo Tuitero. Pero como que no lo subí, es casi que yo estaba esperando. Lo subí como a las 11 de la noche. Ah, ya, que estaba Pero mira, esperando da lo así mismo, como- mira, en mi Instagram están como en estas como circulitos, como favoritos creo que se llaman. ¿No es cierto? En Instagram, que está, no en el feed, Sí, en destacado. en destacados. Historias Destacados. destacadas, sí. Destacados. En destacados están todos los podcasts, para todos. Así que vean el último capítulo, que es Gabo Tuitero, que es un tremendo divulgador científico.
y que de hecho si me llega a decir el profe Massa que sí la próxima semana, con ese terminamos la primera temporada, porque ya no puedo seguir, no hay más, ya no hay más, hemos ido creciendo. Y este estuvo muy bueno, así que encuentro lamentable que después de toda mi tremenda clase que hice la semana pasada y todo, que le dije por favor que vieran a usted, nadie lo haya visto. Insólito. No sé por qué, de hecho se acabó la clase. ¡Pah! ¿De qué estábamos hablando? El músculo liso. Y de ahí no sé por qué me fui al podcast. Me da lo mismo. Entonces tenemos un músculo liso, que es... el movimiento peristático, metaoruga. Ya, que es movimiento peristáltico, también lo usan las orugas, además, como un movimiento peristáltico. Nosotros lo usamos en la guata para movernos, ¿cierto?, la comida de un lado a otro, y no lo controlábamos mucho, básicamente nada. Y lo del corazón, que está acá, que alguien dijo que es involuntario, sí, es verdad, porque se considera como involuntario, porque está parte del sistema nervioso, pero es estriado como el músculo esquelético. Entonces, tiene como algo de los dos mundos. Ahora, yo siento que igual es medio controlable el del corazón, siento yo. Como si uno es medio zen, como que podía hacer cosas con el corazón. Pero bueno, los yogis, pero en general no. El músculo se controla según lo que estáis viviendo tú y el cerebro, y no lo controláis. Pero no como lo otro, que es el músculo esquelético, que es si yo quiero agarrar esto, yo voy, lo agarro, lo levanto, lo vuelvo a poner muy controladamente y puedo enhebrar una aguja. Muy controlado. ¿De qué está hecho este músculo que nosotros estamos viendo? Este músculo, independiente de todos estos nombres que me dan lo mismo y que no me los sé, quiero que sepan dos cosas con respecto a esta figura. Con respecto a esta figura quiero que sepan dos cosas. Uno, que la musculatura se llama que es un sincicio celular, porque es una de las únicas cosas que tenemos en el cuerpo que la unidad funcional no es una célula. Porque tú agarras cualquier cosa, agarras, no sé, el páncreas, y veis y lo veis en microscopio y encontráis una célula de páncreas. Vaya, ¿verdad? No sé, por la piel, y encontráis una célula epitelial. Y agarráis una célula. Tú acá agarráis un músculo y encontráis de vez en cuando unos núcleos por ahí, tirados, porque se requieren núcleos porque ahí es donde está la información para hacer proteínas, ¿no es cierto? Pero están como tirados, eso se llama un sincicio. Pero la unidad funcional ya no es un núcleo rodeado de una membrana plasmática que deja, como cualquier célula. No. En un músculo, la unidad funcional se llama sarcómero, que está acá. Y el sarcómero se define entre esta línea que le dicen Z hasta otra línea Z. Y si se fijan, mírenlo a la rápida, se ve como bandas. Esas bandas es la misma que están viendo aquí. ¿Y por qué se ven esas bandas? Porque esas bandas, hay algunas partes en que solamente están las actinas, hay otras partes en que está la actina y la miosina, y hay otra parte que solamente está la miosina. Y cuando uno ve eso en mucha cantidad, lo que vas a ver en un microscopio es bandas. Está la banda I, M, me da lo mismo como se acuerdan las bandas. Pero ahora cuando y de hecho una vez un profe, cuando yo era profesor de biología celular, el profe teníamos buena onda y todo me molestaba un poco, entonces cuando aparecían cosas raras me invitaba a decir, ya vos, Grossi, a ver, ¿qué es esto? Y me acuerdo que una vez apareció una célula que no estaba dentro del plan de estudio ponerla, y estaba bandeada, yo dije muscular. Y ahí me lo fregué, porque efectivamente era un músculo. Entonces cuando ustedes eventualmente vean algún microscopio y vean bandas como estas, fíjense, ahí está un núcleo, los núcleos están como puestos en cualquier lado. Po. Lo importante aquí, entonces aquí sería entre una línea blanca y la otra. Eso es la unidad funcional, el quantum funcional. Y ese quantum funcional que está aquí, entonces están las actinas, actina y miosina, lo que hace entonces es que la miosina se va moviendo, como sabemos, y va va tirando este pedazo de actina hacia el centro, y este otro pedazo, este lo tira hacia toda esta línea Z que está acá, esta la va tirando las miosinas hacia la derecha, y estas cabezas de miosina van agarrando toda esta actina, y esta línea Z la van tirando hacia la izquierda. Por lo tanto, lo que va a pasar es que el sarcómero, que es nuestra unidad funcional, que nosotros la determinamos, lo que va a pasar es que se va a cortar. Clásica pregunta que dicen, y que no sé si la digo yo en la prueba, no me acuerdo,
que si la contracción muscular tiene que ver con que se doble una proteína, con que se... Y hay varias alternativas, y en realidad la alternativa correcta es que se acorta el sarcómero. No se acorta una proteína, ninguna proteína aquí se acorta. No se dobla una proteína, no se... Lo que hace es que se acorta el sarcómero, que es una unidad de aquí, de esta línea a esta línea. ¿Por qué? Porque las miosinas van moviendo la actina de un lado para otro. Perfecto. ¿Entendieron eso? Perdona, es que parece que así me va a ir mal explicando, sí, porque me va a demorar 4 segundos o más en cada... ¿Alguien no entendió eso? Ya. Ahora, lo interesante es... Hay muchas cosas interesantes, es mi muletilla. Es decir, ¿en qué momento se hace el movimiento? Porque yo, el movimiento sexy, cuando va agarrando y va tirando para atrás, o sea, pum, 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 vamos a hacer así, tum, tum, tum. Yo soy la miosina, ya no me voy a mover así, ni caminando tan abacanadamente como John Travolta, sino que voy agarrando. Tum, 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 tum. ¿En qué momento de este ciclo el ATP, que es esta molécula que es esta trampa de ratón puesta, ¿en qué momento hace ¡flac! Uno podría pensar, y es súper intuitivo pensar que en el momento que es así, que se hace la fuerza, se gasta ATP, pero en realidad es, para hacer la analogía, vamos en un círculo, estamos acá, vamos a hacerlo con una mano, está el ATP, ya hizo así, se hidroliza el ATP, da lo mismo, se rompe, se suelta y se pone y va para adelante. Se sale el fosfato inorgánico, se agarra a la actina. Se sale el ADP, y es cuando se sale el ADP, que es el ATP sin el fosfato inorgánico, y ahí es cuando cuando se genera el golpe de potencia. De hecho, cuando entra el ATP, lo que hace es soltar a la actina. Es raro, es poco intuitivo, pero así es nomás. Y esto explica por qué cuando alguien se muere y deja de respirar y la célula no se entera que alguien murió, pero lo que pasa es que deja de respirar y deja de ver glucosa y las cosas se quedan estancadas en algún estado. Aquí se queda en un estado de falta de ATP. Y al quedar en un estado de falta de ATP, te quedáis en el estado de golpe de potencia y lo que sucede es que se produce el rigor mortis. Y esa es la razón de por qué en general los cadáveres tienden a quedar rígidos, porque quedan en el estado del golpe de potencia, quedan medio apretados, agarrotados, luego de haber hecho así la última vez, y ahí se quedan. Y entonces la cuestión queda dura como palo. Esa es la razón de por qué la relación entre el ciclo y el rigor mortis. Simplemente quería mostrarle el ciclo para explicar el rigor mortis, nada más, no es tan relevante. Y decirle también que no es que es contraintuitivo pensar que la hidrólisis de ATP, que es cuando se rompe la energía, y es cuando se ¡pah! En general es como de aquí a acá, en todos los otros procesos es como de aquí a acá. Es ahí donde pasa todo el milagro energético. Pero aquí, en realidad, el milagro energético, que es cuando se contrae, se produce en otro momento. Ya me perdí, ustedes se dieron cuenta. ¿Profe? Sí. Esta como liberación y contracción que usted menciona es como muy parecido a la de un resorte como... un resorte cualquiera, pero en este caso yo podría pensar como en un resorte helicoidal que en el momento en que se suelta la actina, vuelve a su como posición natural o normal. Excelente. Y luego cuando me parece buenísima analogía, claro. Pero lo que le iba a preguntar es, ¿esto se debe, es así en realidad? ¿O es por la forma que tiene la miosina? Porque dijo que era como un palo de golf enredado. Perfecto, excelente. Excelente pregunta. No, en este caso en particular no tiene nada que ver con que sea un alfa hélice, tiene que ver con que, como pasan en muchos de estos procesos, cuando llega una molécula y se pega en otra molécula, hay lugares de la molécula que antes estaban positivos, que cambian a negativos, hay un cambio de interacción electrostática de las proteínas. ¿Me explico? Por ejemplo, cuando el ATP llega y se pega, y no se le pega aquí, cuando el ATP se le pega a la miosina, la miosina cambia de configuración estructural, realmente, pero no necesariamente elástico como tú decís, pero cambia de configuración
y ahora y ahora la miosina ya no le gusta la actina y se repele. Luego se hidroliza, se separan, todavía el fosfato está ahí, y ahí cambia de posición, y hay un aminoácido que está acá, que antes le gustaba el aminoácido que estaba acá, pero ahora al cambiar de configuración, le cambia el hormona y ahora se odian, ¡pum! Y se separa. ¿Me explico? Sí. Eso sucede en muchas cosas que uno ve en biología, que ven que uno ve canales, que las cosas se hacen así y los van agarrando. En realidad todo sucede porque cuando se van pegando en los sustratos, en lugares de ya en los sitios activos, cambian de configuración y el glutamato que era que se va para allá, se queda un protón, queda positivo, ahora no le gusta el agua y van cambiando de configuración. Entonces, en este caso, no hay energía elástica, como tú me estabas diciendo, aunque la analogía estaba buena. ¿Ah? Hay otros lugares de la naturaleza que vamos a ver, de hecho, más macroscópicamente, que hay un elástico, realmente un elástico. Pero lo vamos a ver ahora. Ojalá que me acordéis cuando veamos, es que lo vamos a tener que... O sea, ¿cuál era tu nombre? Fabián. Fabián. Oye, lo pensaste. Oye, Fabián, vamos a verlo cuando veamos ahora tendones. ¿Ya? Acuérdame que no se me pase hablar contigo cuando hablemos tendones, ¿ok? ¿Ok? Ok. Ya. Esto, Gracias. de nada, esto yo debería estar parado en la clase y hago un tremendo escándalo. Y no sé si voy a poder hacerlo. No puede ser. Miren, o tal vez podría por primera vez entender lo que no necesito moverme las cosas tanto para explicarlas. Aquí lo que vamos a ver, primero veanlo nomás. No ven nada, ¿no es cierto? No, no se ve. No. Nada de nada. A ver, espérate. Espérenme un poco. Y ahí es donde me empiezo a estresar por esta cuestión. Pero déjame encontrar el video al menos. Animal on Move. Ábrete. Sésamo. Esto es, ¿cómo se llama esta figura? Longitud. No, musculatura. Maquinaria de movimiento. Microtúbulo. Gimme. Es que están en el mob. ¿Sabéis lo que me pasó el otro día? Que cosas que nunca había tenido problemas, ahora los mob no los ves. No sé si acá habrá algún hacker, y de hecho me demoré mucho en ese video que no vimos nosotros, lo tuve que convertir, y nunca lo había convertido antes en la vida, Sarcómero. Bien, lo tengo. Ya, que alguien me ayude a que el que tengo... Espérate, no, a ver si lo puedo hacer solo. Ahí está, no te pongas play. Entonces ahora yo voy a dejar de compartir. Ahora voy a compartir otra cosa, que es esto. ¿Lo están viendo? Espérate, ¿lo ven? Sí, sí. ¿Cómo te quedó el ojo, maestro? Pero como que se me ha cortado igual. No alcanzo a ver Bueno, todo. lo siento, es lo que hay. No se ve el Lo gráfico. vamos a ver antes. 80.000 veces, así que pueden imaginárselo. Ya, están viendo este gráfico, ¿no es cierto? Deja agrandarlo. ¿Lo están viendo? Ahí está Ya. mejor. Sí. Ya, es medio cortado. Ya, están viendo. Entonces, ahora, véanlo un par de veces, que es súper muy interesante. Ya, lo que están viendo en el lado, a ver, arriba en el gráfico, es la cantidad en el X están viendo la longitud del sarcómero, básicamente la longitud del músculo. Si lo multiplicáis por la cantidad, es la longitud del bíceps. Entonces lo que va a empezar es que se va a empezar a cortar el bíceps. Y lo que yo voy a empezar a darme cuenta cuál es la fuerza máxima que yo puedo generar a diferentes longitudes de acortamiento del bíceps. Entonces primero va a estar súper largo el bíceps y voy a ver cuál es la fuerza máxima que genero. Y si se dan cuenta, la fuerza empieza a aumentar mientras más empieza a cortarse el músculo, y empieza a aumentar, llega a un máximo, y cuando ya el sarcómero, o bien el bíceps completo, como quieran verlo, se empieza a cortar mucho, mi fuerza máxima no es tal y llega a ser cero al final. Tiene sentido, antes de ver el mecanismo, que por eso es que cuando yo hago una cierta fuerza, yo busco y yo quiero hacer fuerza con el bíceps, no uso el bíceps estiradísimo, ni no lo uso cortadísimo, busco una distancia determinada.
que tiene que ver con la longitud del sarcómero. ¿Y por qué es lo que quiero que vean? Es porque aquí tenemos un sarcómero, una línea Z, tenemos actinas, déjame mover esto, tenemos actinas, puras actinas, tenemos puras miosinas al medio, y tenemos otras actinas acá. De aquí, acá, ¿cómo se llama de aquí, acá? De acá, acá, la unidad funcional del músculo. El sarcómero. Perfecto, el sarcómero. Cuando yo empiezo a cortar el sarcómero, empiezan a agarrarse más miosinas a actinas. Entonces, cuando había el primer, imagínense al principio, entonces, al principio solamente hay 2 miosinas agarrando por lado actinas. Por lo tanto, hay cierta fuerza de golpe. Pero mientras se empieza a cortar, empiezan a reclutar más miosinas, y más miosinas agarran a actinas. Por lo tanto, se empiezan a aumentar, y empieza a aumentar, hasta que llegamos al máximo. Todas las miosinas agarrando las actinas, y vamos para adelante, pero después se produce el efecto contrario, porque las miosinas se encuentran con las actinas del otro lado, y empieza a haber una fuerza en contra, entonces estoy tirando, y al final el cable está para el otro lado también, y se produce esa sobrelapación, no sé si se dice sobrelapación esa palabra, pero se sobrelapan, y empieza a perderse fuerza. ¿Cómo les quedó el ojo? Ah, sí, no quiero detener la grabación. Compartir, y volvemos entonces a la cuestión. Buena, pero sabéis que nos salvamos porque no estaba en mod. Por suerte estaba en otro formato, si no, nos habríamos quedado con las ganas, ¿no? Ya, pues, entonces, ya, esa es la razón de por qué tenemos un óptimo justo de fuerza. Y aquí lo que vamos a ver es, por ejemplo, un pájaro que está un músculo. Fíjense, aquí tenemos 3 cosas. Uno que es la fuerza del músculo. Luego, otro que es la activación, que lo podemos ver de forma con un electrodo, ver si el músculo se activa o no se activa. Y lo otro que tiene que ver con la longitud del sarcómero. Entonces ya, veamos el de abajo que es más fácil. Entonces vemos que tenemos un músculo que está estirado y se acorta, y se estira y se acorta. Entonces me imagino que podría ser un pájaro. Entonces el pájaro se activa, se estira y se acorta. Se estira el pectoralis y se acorta. Se estira y se acorta. Fíjense que el máximo de la fuerza se produce más o menos en la mitad, más o menos, del acortamiento, pero cuando se acorta mucho ya la fuerza no es tal. Y lo interesante también es que se activa una sola vez al principio y no tiene que estar activo todo el tiempo. Se activa nomás y se produce la contracción. Entonces tenemos esto, la relación entre electricidad, fuerza y longitud del sarcómero. Perfecto. Y ahí hemos cerrado un ciclo de la clase donde ahora nos vamos a meter, que es típico que yo tengo a alguien que es súper, que va al gimnasio. Y que me ayuda mucho más en esta parte, porque yo no soy seco. En realidad, Profe, sí. disculpe, tengo una consulta. Sí. No me quedó claro, en esta cuestión que es la de ir tirando como en lados contrarios y que se genere como una fuerza tal que se opone, y por eso hay un máximo, ¿cómo es que se pasan, por así decirlo, la cuerda? No lo sé. En este caso vendría siendo la actina. Ya, solamente ocurre que... No lo sé. Porque me dice que se están como Sí, agarrando del otro... perfecto, se sobrelapan. Eso es, lo veis en todos los... Son modelos. Yo no sé realmente cómo sucede, y de hecho tengo una pregunta mejor que esa, que tampoco sé la respuesta. Es que yo por lo menos viendo esa Ya. fuerza con la longitud es como muy parecido a la fuerza electromagnética, porque uno tiene cuando se está acercando como pero es como de cargas, así como cosas chiquititas. Ya, pero a ver, Cuando- explícanos un poco. cuando A ver si sirve, ¿sirve como analogía o porque tú me estás preguntando? no, es que en un principio yo pensé, es que los sistemas cargados y más si se están moviendo se comportan distintos, entonces como no sé si una buena analogía. Sí, y además que no sé si queremos analogías, porque me estás preguntando precisamente de un mecanismo real. Porque la analogía está ahí. La analogía es que la cuerda se sobrelapa y las miosinas están moviéndose en un sentido y las actinas están pasando para el otro, moviéndose forzadas por las miosinas del otro lado. Pero yo la verdad es que no lo sé. Y te digo honestamente, en los libros sale esto, no sale mucho más, y nunca te van a mostrar
una micrografía electrónica de cómo se sobrelapa la situación, yo creo. No he visto. Ya, porque dentro de todo este movimiento también hay como un potencial químico que usted me decía, ¿no? Que eran como este tipo de... Claro, todo esto son proteínas que le está pasando, que está pasando esa situación. Así que si tú me estás diciendo que a lo mejor es eso lo que pasa, es una muy buena hipótesis. Lo que yo no sé, lo que yo no me imagino, porque yo no lo sé, es cómo va agarrando, porque ya te está diciendo un cable, ya, si tú me estás preguntando ya no están agarrando un cable, son cuestiones, son contactos. Si van agarrándose por contactos, ¿por dónde aparece la actina del otro lado para molestarla? ¿Se por el lado? No lo sé, la verdad. No sé si... No, es que tendría que ver el problema como más detalladamente, pero se me ocurrió así como fugazmente que podría ser por... Se parece mucho al potencial Bueno, de pero no, mi pregunta era más por cómo sí, se no, pero da está eso. súper bien, está súper bien. ¿Cuál es tu nombre? Fabián. Fabián, de nuevo. Oye, está súper bien que te lo pregunté, es lo que hay que hacer y podríamos quedarnos especulando, ojalá vernos las caras porque y mirarnos y poder conversar más y todo el mundo colaborar más. Pero yo efectivamente creo que sí, tiene que ver con carga, evidentemente. No hay otra forma de interacción de todas estas cosas que estamos viendo. ¿Ah? Hola, aquí estoy. Entonces, efectivamente, está haciendo esta cuestión por un lado con una carga súper claro y aparece otro por el otro lado y le está haciendo para allá y el otro se está moviendo para el otro lado, cargas, y son átomos, y los átomos se quieren o no se quieren, y son proteínas, y las proteínas están hechas de aminoácidos, y los aminoácidos tienen carga, y las cargas, a veces los aminoácidos se quieren o no se quieren. Así que lo que está pasando para un lado, aparece otra cosa que está yéndose para el otro. Y mientras ya se va yendo para el otro, empieza a aumentar la cantidad de que van para el otro lado. Por lo tanto, obviamente empieza a disminuir la cantidad de fuerza para un lado. ¿Cachai? Claro. Pero yo no te puedo explicar, no te puedo hacer un dibujo de lo que sucede ahí. No, ¿Ya? sí, ya me lo imagino. Bacán. Ojalá pudieras dibujarnos tú a todos nosotros como te lo imaginas, pero es lo mismo, en realidad. No perderíamos mucho tiempo porque no tenemos tiempo para estar viendo cómo nos dibujamos. Si ahí lo que haría en otro momento de la vida, te diría que te lo estudiaras y que por 0,5 puntos para la prueba, en los primeros 10 minutos o 5 minutos de la clase próxima, nos explicaras a nosotros qué es lo que estudiaste al respecto de estos fenómenos. ¿Cachai? Sería bueno. También te lo puedo proponer, también te lo puedo proponer para la próxima clase. Yo sé que estáis súper ocupados. Lo que no voy a hacer es yo buscarlo porque estoy súper feliz con mi modelo. Pero si tú tenéis más dudas, podrías explicarnos en la próxima clase un poco si sabías un poco más. Y no te estoy castigando. ¿Me explico? Solo, No. solo si No, quieres. sí, es interesante en Y yo verdad. sé, y tal vez existe. Podríais ver, revisarlo y la próxima clase a lo mejor nos sorprendía a todos para explicarnos un poco, muy rápido, porque la próxima clase es súper larga, sobre cómo, qué aprendiste al respecto. Y todos los demás están invitados a ver cuál es el mecanismo real de lo que del fenómeno que estamos viendo. ¿Les parece? Fabián, bueno, la invitación está liberada para todos, así que si quieren, si me quieren explicar un poco mejor qué es lo que sucede realmente en ese momento, yo feliz, porque la verdad es que ese es el modelo, así me lo sé hace años y yo soy feliz. Entonces, ahora espero, y Fabián, ¿tú vas al gimnasio? No. Ya, no, porque ahora ya sería bueno que más encima que me siguiera ayudando con esto sería espectacular. Bueno, en general la gente que va al gimnasio son como menos los que la gente, no solamente que va al gimnasio, los que van mucho al gimnasio y saben del músculo y son musculosos, muy musculosos. Yo sé que ustedes pensarían que soy yo, pero no, esto es pura naturaleza, eso es puro gen, esto es pura naturaleza. Saben mucho más que yo de este tema también, pero lo que más o menos hay que saber es que la contracción muscular que se gasta energía, si yo me dedico y quiero hacer fuerza y gastar ATP y gastarme y cansarme, puedo hacerlo de tres maneras. Uno es agarrar. Escucha, no tengo nada pesado. Uno es agarrar algo y levantarlo. Ah, obvio, pues. Si eso es lo que uno va a hacer al gimnasio. O sea, uno agarro y acorto el sarcómero. Perfecto. Lo otro es mantener su tamaño en contra de una fuerza. Mantiene su tamaño. Es esto.
Alguien podría decir que esto no genera, no hace fuerza, no hace, pero sí, pues cansa. Agarra 10 kilos y manténlo un ratito. Cansa. ¿No es cierto? Se queda quieto el sarcómero. El sarcómero no se acorta ni se alarga. Está quieto. Y la otra, que es un poco menos intuitiva, pero es así, que se alarga a una tasa menor de natural. A lo que me refiero es que yo lo bajo despacito. Y esas tres formas hacen que existan estas tres formas de contracción muscular que vamos a ver ahora. Por ejemplo, la isotónica, aunque genera el mismo tono, isotónica, es cuando se mueve el músculo. Entonces tenemos este caballero aquí haciendo pesas y hace hacia arriba y hacia atrás. Súper interesante algo, porque alguien, como que de repente es importante pensar estas cosas, porque a veces que la intuición nos engaña. Uno pensaría que cuando está este caballero haciendo pectorales, que son estos músculos por los amarillos, entonces hace para arriba, hace con los pectorales, y para bajarlos, usaría los músculos de la espalda, ponte tú, porque todo el rato nosotros sabemos que la musculatura solamente pulea, ¿no es cierto? Empuja, perdón, ¿cuál es la palabra que he usado? Empuja y empuja y Mira, tira. Entonces solo tira. Claro, pues, cuando sube la musculatura, cuando sube el peso, tira de un músculo, de un hueso al otro, se contrae y sube. Pero cuando lo baja, ese mismo grupo muscular es el que está funcionando, pero está haciendo que no se vaya tan bajo tan rápido. Así, porque si no yo podría soltar a la pesa y se me va para abajo, pero yo hago, no, y lo hago de a poquito. Es como, esto es muy interesante. Bueno, entonces uno es concéntrica, que es la clásica hacia arriba, trabajo positivo se llama. ¿Por qué se llama trabajo positivo? Porque yo estoy levantando y haciendo un trabajo, agarro un peso y lo subo. Y uno le pone signo y estoy levantando un peso. Pero si yo agarro el peso y lo hago bajar de a poquito, en realidad es un trabajo negativo, porque en realidad tiene esa tendencia la pesa a bajar, pero yo lo hago bajar de a poquito. Y se le llama trabajo positivo o negativo, aunque a mi profesor Canals, mi maestro Canals, no le gustaba llamarlo de esa manera, pero así se le llama de muchas maneras. Entonces, esa es la contracción concéntrica, que es la hacia arriba, y excéntrica. Y es aquí donde le pregunto a alguien del público, y que son súper buenos para ir al gimnasio, son secos, y se nota porque son súper inflados. ¿Y por qué? Porque hay mucha controversia si se sabe que de repente para hacer ejercicio o para ganar fuerza o para ganar músculo es mejor el trabajo concéntrico o el excéntrico. Y hay cierta controversia. No claramente siempre podéis meterte a internet, en calistenia, ponte tú, y a veces para hacer flexiones, que yo me hice unas máquinas, una cuestión para hacer, para empezar, era mejor como empezar a hacer la excéntrica. Entonces subí, hasta con ayuda si querí, y después vais bajando de a poquito, en vez de subir, ¿ah? Para empezar a generar la fuerza necesaria, y después hacer la concéntrica. Es súper interesante. Y otro, que es con lo mismo, que es como, por ejemplo, yo cuando subí el Empire State, cuando lo subí de verdad, porque no sé si ustedes saben, porque yo tengo aquí tengo 14 escalones, los medí, y cuando empezó la pandemia y me puse a hacer ejercicio, lo subí 127 veces, que era el proporcional de subir y bajar al Empire State. Entonces digo, todos pueden subir al Empire State. Y me demoré 40 minutos, fue heavy. Y cuando uno sube al Empire State, no en este caso que subí y bajaba, pero cuando yo subo al Empire State, voy a utilizar una musculatura específica de mis piernas. Después vamos a ver un dibujo, un diagrama, un video. Un músculo, y me voy a cansar esos músculos. Voy a llegar hasta arriba. Llego arriba, digo, y ahora voy a bajar. Y uno podría pensar que para bajar voy a usar los otros músculos, pero no, pues son los mismos músculos, pero en vez de estar haciendo la fuerza, trabajo positivo o concéntrico, lo que hacen es el trabajo excéntrico, negativo. Y por eso es que dicen que tengan mucho cuidado después de trabajar en spinning, porque hacéis spinning y vais bajando la escalera y las piernas lo tenéis de lana, porque están acostumbradas todo el rato a estar haciendo así y después tienen que hacer el mismo trabajo, pero es el mismo grupo muscular. O sea, nadie podría pensar, por ejemplo, que subir el Empire State y bajarlo, vas a usar un grupo muscular y el otro. No, es el mismo, pero lo estás usando excéntricamente y concéntricamente, como trabajo negativo o positivo. Y eso es muy interesante. Pero más interesante, que es la palabra clásica que uso yo, ya me estoy dando cuenta que la he dicho 114 veces hoy día. ¿Quién dijo algo? Ah, no, que le iba a preguntar si era entonces más recomendable hacer ese tipo de ejercicio como subir y bajar Ah, buena escaleras pregunta. Buena que solo pregunta, hacer po. ¿Dónde está ciclismo. nuestro chico Jim del semestre?
No hay ningún chico gym, ninguna, o chica gym, perdón, no tengo por qué haber sido sesgo genérico, que en general me pasaba que llegan más fisicoculturistas, hombres. Nadie sabe, bueno, busquen, de verdad, y depende del youtuber. ¿Ah? En general, algunos dicen que uno depende de la musculatura, estáis empezando terminando, si queréis masa, si queréis fuerza, pero si queréis fuerza, lo interesante es que está esta otra. Entonces ya sabemos, contracción hacia allá y hacia allá, la misma contracción, el mismo número, y la otra que es la contracción isométrica, que es del mismo tamaño, que es sostener. ¿Cómo se llama este caballero que está aquí sosteniendo? Creo que es Físico, Atlas. ¿cierto? Muy bien. Atrás está agarrando, sosteniendo al mundo. Sostener cuesta energía. Y ahí es la pregunta, ay, ¿por qué siempre me quedan 15 minutos? Siga nomás, profe. No, que yo sé que hay mucha gente que le encantaría seguir, pero tengo que hacerme responsable con los tiempos. Bueno, una pregunta, solamente la voy a dejar. Yo me preguntaba a mí mismo, ¿cómo? Y Fabián, te lo pregunto a ti también, antes de hablar de los tendones, que te gustaba tanto, ahí sí que te hago una pregunta, po. ¿Cómo podías generar tú un modelo para que tú gastes energía manteniendo a las miosinas y las actinas agarradas si es que no están haciendo el golpe, si estáis sosteniendo algo? Esa es una buena pregunta. La tuya no estaba mala, pero digo, imagínate, ¿cuál sería el modelo si tú supuestamente tenés la actina y la miosina agarrada, quieta, porque tenés sostenido la pesa, y te cansáis? ¿Por qué es? Porque bueno, siempre nos quedamos un rato conversando yo con ustedes, no me va a poder hacer, pero piénsenlo ustedes, búsquenlo, y tampoco sé la verdad, pero tengo algunas hipótesis, y que de hecho aparecieron desde ustedes. Entonces, ¿por qué se puede gastar energía siendo que la actina y la miosina están pegadas en general? ¿Por qué se está gastando? Pero en realidad, muy a la rápida, es porque en realidad es un modelo, pero en realidad lo que sucede es que se van soltando y agarrando igual, y el ATP igual se va agarrando y gastando. Pero es muy interesante pensar por qué se cansa uno si está sosteniendo y no hay contracción, ni para un lado ni para el otro. Lo siento, sigamos. Ya, Fabián, a lo que hablábamos, y vamos a hablar siguiente con respecto a lo elástico. Cuando uno ve un músculo, y el sistema musculoesquelético es un sistema que tiene elasticidad y contracción. Entonces nosotros tenemos la inserción, que tenemos un hueso que está unido a otro hueso. Entonces tenemos un hueso, uno de los huesos unidos a otro hueso, y hago así. Uno parecería que tiene poco torque, pero tiene bastante torque para estar agarrado con un arm tan chico. Pero ese es el formato. Pero nunca la musculatura se agarra a un hueso directamente, se agarra a través de un tendón. Entonces, hueso, tendón, músculo, tendón, hueso, donde los tendones son elásticos. Entonces, la pregunta clásica y la pregunta que va a ir por algún lado es que los tendones son el componente elástico del sistema musculoesquelético. Son resortes o almacenan energía elástica. El músculo, por otro lado, tiene un componente contráctil que se ve aquí, que es la parte actina y miosina, aunque también tiene un componente elástico. El músculo también es elástico, muy poquito, y depende de qué musculatura sea y de qué forma estén agarrados, de qué forma sea el músculo. Pinado, bipinado, hay diferentes nombres o cosas raras, pero tiene diferentes elasticidades. Pero en realidad el resorte real del sistema musculoesquelético está en los tendones. Y vamos a ir a ver, por ejemplo, aquí tenemos un músculo, aquí tenemos una pierna, que se vea, por favor. Ya. The skeleton is the framework of the body, and muscles are the motors that drive it. We need to know something about both to understand animal movement. Ya, ok. Da lo mismo lo que dijo la señora con respecto a eso. Lo que quiero que ellos vean ahora es que cuando yo estoy moviendo la pata para adelante, para atrás, para todos lados, lo que estoy haciendo es usando, mira, si tiro la pata para atrás, el cuádriceps para estirarla. Para tirarla para el otro lado no es el cuádriceps, es el otro, el isquio tibial. Para hacerla mover la pata es el gastrocnemio, para levantar la pata para el otro lado es el extensor digital, para tirar la pata para atrás es el glúteo. ¿Ya? Entonces, si nosotros, a diferencia de los robots, que yo agarro un robot y puedo tener solamente un actuador porque hace la fuerza para los dos lados, aquí nos damos cuenta que si yo quiero moverlo para todos lados, las cosas, necesito músculos agonistas y antagonistas, unos que hagan un lado y otros que tiren para el otro lado. Y lo que decía, si yo subo las escaleras, voy a usar un grupo muscular, y si yo las bajo, voy a usar las mismas, con el mismo grupo muscular, con la diferencia que uno es excéntrico y otro es concéntrico. Por lo general, los animales son muy interesantes. Esto es la Concord Field Station, donde yo estuve.
Y esto es una rata canguro. La mayoría de los animales muy eficientes, saltadores y todo, tienen la musculatura, toda la musculatura agarrada proximalmente, como en el cuerpo. Y todos los demás se va a través de los tendones. Entonces, ponte tú, este ratoncito prácticamente no tiene músculo abajo y todo está agarrado a través de cables, aunque los músculos sí existen. Ya, y ahí está lo que te quiero ir con Fabián, que tiene que ver con el elástico y que tiene que ver con el tendón. Aquí tenemos, bueno, la ley de Hooke, ¿no es cierto? Donde tenemos que una forma lineal, donde a mayor fuerza, mayor deformación, una forma lineal, a través de una constante K, la constante de Hooke, la ley de Hooke, la constante K, y que, muy rápido, pero ¿cuál de estos dos, y estos fueran elásticos? Si estos fueran elásticos, o tendones, pero los tendones no son tan lineales, pero si fueran resortes o elásticos, ¿cuál de estos dos resortes es más flexible? El azul. Gracias. El de abajo. Gracias. Azul. ¿Ok? Los que no lo vieron, lo piensan. Exageren mucho. Cuando este tipo de gráficos los tienen que exagerar para entenderlo. Entonces, el azul se lo ponen muy horizontal. Es decir, hay muy poca fuerza y genera mucha información. Y el otro, que tiene que ver con la dureza, como por ejemplo el diamante, que no tiene que ver con que sea indestructible. Yo me imagino que puedo martillar un diamante y romperlo, pero que es duro es diferente. Y el diamante es muy duro porque yo genero muy poca deformación para generar mucha fuerza y es muy empinado. Y ahí está todo. Yo puedo agarrar un resorte y ver efectivamente esta flexibilidad y ver una constante K, ¿no es cierto? Un resorte perfecto. Un resorte perfecto. Pero los... ya. Aquí tenemos unas pelotas y yo hice este dibujo en Paint con mucho amor para determinarles cuál es la eficiencia del elástico que existe en los cuerpos. Y aquí puse dos pelotas. Unas pelotas de béisbol que por lo general, para mí, no son, no son buenas elásticamente, no rebotan, ¿no es cierto? No conservan muy bien la energía elástica, porque es intuitivo, no sé si la han agarrado alguna vez, a diferencia de una pelota de básquetbol que a eso se dedica, a rebotar. Entonces, lo que yo se me imaginé es que si yo lanzo a 1 metro la pelota de béisbol, ¡pum!, sube a 40 centímetros. Yo puedo determinar que hay un 60% de ineficiencia. Y si yo agarro al tamaño a 1 metro una pelota de básquetbol, llega a 95 centímetros, tiene un 95% de eficiencia o de 5% de ineficiencia. Si yo agarro el mismo fenómeno, pero ahora le hago un zoom en el momento en que se golpea la pelota en el piso y voy viendo la deformación que se produce durante la fuerza que me genera en el piso, con una plataforma de fuerza, yo voy viendo que va para allá, se va deformando, va generándome fuerza, la de béisbol, y cuando se empieza a devolver, en realidad se empieza a devolver porque va a llegar a un mismo punto, va a quedar igual de deforme antes, ¿no es cierto? Está súper deformada, y después se empieza a formar de nuevo, pero la vuelta deformada me viene con una línea de fuerza diferente, po. Y si yo veo el área bajo la curva de ida, menos el área bajo la curva de vuelta, me genera todo, y lo resto, me genera todo lo rojo, que es lo ineficiente. Hago lo mismo con la de básquetbol, veo que hay mucho menos rojo, por lo tanto hay mucha más eficiencia. Y si eso yo lo veo en un tendón de un wallaby, que es una especie de canguro más pequeño, y lo pongo en una máquina que mide estas cosas, las tira, las hace así, y ahí es donde Fabián, con esto no quería terminar contigo diciéndote que esta elasticidad que tiene, que fíjense la curva que tiene, cuando yo le pongo play, bueno, da lo mismo en todo caso esta figura. Bueno, ahí va. Mira, así va, se hace así. La elasticidad que tiene, Fabián, ¿estás ahí? Sí. Ya. La elasticidad aquí sí tiene que ver con un tema estérico, un tema de forma, no es un modelo. El resorte de la elastina, que tiene que ver con los tendones, que tienen mucho elastina y colágeno. El colágeno y la elastina son proteínas que son alfa hélices, son resortes moleculares. Por tanto, cuando se estirando y todo, se van manteniendo su estructura terciaria principal. Entonces, si ustedes ven un microscopio electrónico de barrido, efectivamente, moléculas de proteínas de colágeno y elastina, aquí sí son resortes reales. Y cuando yo lo estiro el completo, se comporta como un resorte real. Y eso es. ¿Te gustó, Fabián?
No sé. No te gustó mucho. No sé si entendiste, es que estoy acelerando. No, sí, sí Ya, entendí, sí entendí. ya, eso, ¿entendiste? Bueno, a lo mejor alguien no. Que Fabián antes estábamos tratando de buscar modelos de qué es lo que si realmente esto de ir para atrás era un resorte, porque podía tener un resorte, podría tener una molécula de alfa hélice y que fuera un resorte molecular, pero no era así, es por otra cosa. Temas electrostáticos, hidrostáticos, electromagnéticos, si queréis, todo lo que decía Fabián y yo. Pero en este caso sí es un tema molecular. El alfa hélice es una proteína que es un resorte. Entonces, el colágeno y la elastina son moléculas que tienen muchas alfa hélices dentro de su estructura terciaria y por lo tanto que se comportan como un resorte. Y eso hace que el canguro y el wallaby, que son básicamente la misma cuestión, tengan un tendón de Aquiles. El tendón de Aquiles es este tendón que yo me estoy tocando aquí atrás, que es el que agarra el gemelo, que le llaman el gastronemio, el tendón de Aquiles, pues, que agarra el talón con el gastronemio. Y que estos bichos lo tienen muy eficiente. ¿Por qué? Porque se dedican a hacer estas cosas magníficas como esta. Cáchense esta. Bueno, aquí tenemos un canguro que probablemente saltó fácilmente de largo 8 metros, fácil, y tiene que haber saltado 3 metros de alto. Y eso sin mucho esfuerzo, porque hay un tendón que está ahí, que cuando lo pusieron en una máquina se dieron cuenta que es extremadamente eficiente, lo vamos a ver en costo de transporte, y lo que hace que el canguro sea muy eficiente para saltar. Es una pelota de básquetbol. Ya, perfecto. Y terminando, tenemos los coeficientes de seguridad. Ustedes saben mejor qué son los coeficientes de seguridad. El coeficiente de seguridad o factor de seguridad, para ver con respecto a los seres, a los animales que estamos viendo, los factores de seguridad de los animales. Los factores de seguridad, por si ustedes no saben, por ejemplo, un ascensor dice máximo 5 personas, pero en realidad pueden ir 6, no se preocupen. ¿Ah? Pueden ir 15 y a lo mejor se rompe. Y el factor de seguridad en ese sentido del ascensor es 3, porque dice que más o menos en la vida se mueve con 5 personas, pero que el máximo para es 15. Por lo tanto, el factor de seguridad es 15 sobre 5. Alguna vez discutimos largamente con compañeros de ustedes sobre los factores de seguridad con respecto a la ingeniería. ¿Ah? Porque no sé, a lo mejor los ingenieros tienen que hacer cuáles son los factores de seguridad que tiene un puente, ponte tú, o un ascensor. Con respecto, y yo decía aquí que los elementos construidos por los ingenieros suelen tener muy altos factores de seguridad en comparación con las estructuras vivas, que vamos a ver en una figura siguiente. Y alguien me decía que no era tan así y nos pusimos a discutir. Porque aquí tenemos, y esta es la figura final, y es la figura final con la que voy a empezar, o vamos a más o menos hablar la próxima clase, pero la voy a nombrar igual. Simplemente porque acá tenemos cuál es para diferentes animales, desde un ratón hasta un elefante, pasando por todos los bichos entre medio, en una escala logarítmica. Es rara el gráfico porque es una escala semi-logarítmica. Fíjense, es lineal en el y logarítmica en el x. Entonces, yo aquí le hago muy rápidamente un lineal para que vean cómo realmente es esta curva que estamos viendo aquí. Lo que vamos a ver, de esto nos vamos a ver la próxima semana, y que creo es una clase extremadamente importante, que la gente que ustedes saben que no vino hoy día, que por favor venga la próxima semana. Aquí lo que estamos viendo es que a los 200 megapascales, un hueso cualquiera de un vertebrado se rompe. Pero ¿cómo se va a romper lo mismo un hueso de un elefante que de un ratón? Porque está en megapascales, que está unida por superficie. Así que a los 200 megapascales, que es una cantidad de fuerza por superficie, más o menos los huesos se rompen. Por lo tanto, cualquier bicho que está sobre los 200 megapascales se rompería. Pero nos damos cuenta que los animales, por lo general, están súper por debajo. Ya, un ratoncito estaría bien porque es muy chico. Pero fíjense que un ratón tiene casi los mismos factores de seguridad, que sería esto respecto a esto, que un elefante. Y es sorprendente. Y lo que predice el principio de similitud geométrica, que es el que vemos acá, es que después de 10 kilos, los bichos deberíamos rompernos por nuestro propio peso. Lo que vamos a ver en la próxima clase es explicar por qué existen animales de más de 10 kilos y mucho más en tierra y pueden seguir funcionando sin ningún problema. Y esto es lo que vamos a ver en la próxima clase, la clase de isometría, que es una de las más brígidas y entretenidas y heavies y duras y fuertes y importantes de la clase. Y eso es lo que vamos a ver en la próxima clase. ¿Pero por qué la estoy poniendo ahora? Por un tema de factores de seguridad. Ustedes dirán si estos factores de seguridad es mucho o poco. Y que un elefante tenga el doble, que tenga un factor de seguridad de 2, será mucho o poco.
No sé, pues ustedes serán ingenieros, ustedes cuando construyan algo verán los factores de seguridad que ustedes utilizan y decidirán si si el elefante tiene un factor de seguridad alto o bajo. ¿Ah? Porque por per se no lo es. ¡Ja! 17:45. ¿Qué tal? ¡Ja, ja, 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 ja! Ah,